El silencio era ensordecedor. No había nada más que oscuridad y vacío. Ni sonidos, ni luces, ni texturas bajo mis dedos. Solo yo, flotando en una piscina tibia, suspendido entre el mundo físico y algo más, indefinible. Podía sentir mi cuerpo allí, pero al mismo tiempo no estaba seguro de dónde terminaba yo y comenzaba el agua. Era como si estuviera disolviéndome lentamente en la nada. Me habían advertido sobre esto antes de firmar los documentos. Los científicos me hablaron con calma profesional, explicándome que este experimento tenía como objetivo explorar los límites de la mente humana cuando se ve privada de toda estimulación sensorial. Decían que era una oportunidad única para entender cómo funcionábamos realmente, qué ocultaban las profundidades de nuestra conciencia, y yo, ingenuo y curioso, acepté sin dudarlo. Ahora, mientras flotaba en ese tanque de privación sensorial, empecé a preguntarme si había cometido un error. Habían pasado apenas unas horas desde que cerré la tapa del tanque, pero ya sentía que el tiempo se había vuelto fluido, impreciso. ¿Era medianoche? ¿Mediodía? No lo sabía. La ausencia total de luz y sonido hacía que cada segundo se sintiera eterno, como si estuviera atrapado en un limbo infinito. Al principio, traté de mantenerme ocupado recordando cosas, canciones, libros, películas. Recité diálogos enteros en mi cabeza, canté melodías inventadas, incluso intenté resolver problemas matemáticos complejos. Pero pronto, incluso esos pensamientos empezaron a desvanecerse. Mi mente parecía cansarse de sí misma, rechazando cualquier forma de actividad consciente. Y entonces llegó el susurro. No estoy seguro de cuánto tiempo llevaba flotando cuando lo escuché por primera vez. Fue tan leve, tan sutil, que casi pensé que era producto de mi imaginación. Un murmullo distante, como si alguien estuviera hablando muy bajito en otra habitación. Al principio, no le di importancia. Después de todo, ¿qué otra cosa podía esperar en un lugar tan inmóvil? Pero el susurro no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte, más claro. Empezó a tomar forma, convirtiéndose en palabras fragmentadas que no lograba comprender del todo. Me concentré en ellas, tratando de descifrar su significado, pero cuanto más intentaba entenderlas, más confusas se volvían. ¿Quién está ahí?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio con mi propia voz. Sonaba extraña, casi ajena, como si no fuera mía. No hubo respuesta, solo aquellos susurros interminables, ahora acompañados de un zumbido agudo que vibraba dentro de mi cráneo. Cerré los ojos, aunque técnicamente ya estaban cerrados, e intenté bloquear todo, regresar al estado de calma inicial, pero era inútil. Algo había cambiado. Después de lo que podría haber sido minutos u horas, comencé a notar algo aún más perturbador. Las palabras de los susurros ya no eran incomprensibles. Ahora formaban frases completas, aunque seguían siendo ambiguas, llenas de dobles sentidos y referencias que no entendía. Estás cerca. Abre la puerta. Nosotros te esperamos. Cada frase resonaba en mi mente como un eco, multiplicándose hasta que me resultaba imposible distinguir cuál venía primero. Mis latidos se aceleraron y sentí un sudor frío recorrer mi frente. Quise salir del tanque, gritar pidiendo ayuda, pero algo me detenía. Una fuerza invisible me mantenía inmóvil, como si estuviera atado por cadenas invisibles.
Fue entonces cuando vi la figura. Al principio, creí que era una alucinación provocada por el estrés. Después de todo, llevaba mucho tiempo en el tanque, pero no podía negar lo que estaba viendo. Una sombra alta y delgada, parada junto a mí, observándome. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura que parecía moverse ligeramente, como si estuviera hecha de humo. Intenté hablar, pero mi lengua estaba paralizada. La sombra se inclinó hacia mí, extendiendo lo que parecían ser brazos largos y delgados. Sus movimientos eran hipnóticos, casi elegantes, pero también cargados de una amenaza implícita. Sentí que mi respiración se detenía, que mi corazón latía tan rápido que temí que fuera a explotar. «No temas», dijo una voz dentro de mi cabeza. No salió de mis oídos, sino directamente de mi conciencia, como si alguien hubiera plantado un pensamiento en mi cerebro. «Somos lo que has estado buscando». Quise protestar, decirles que no sabía de qué estaban hablando, pero las palabras no llegaban. En cambio, la sombra continuó acercándose hasta que sentí su presencia justo encima de mí. Su contacto fue gélido, como si tocara hielo vivo. Grité, pero ningún sonido escapó de mi garganta. Cuando abrí los ojos, esta vez literalmente, me encontraba en una habitación completamente diferente. El tanque había desaparecido, reemplazado por una sala amplia y circular, iluminada por una luz tenue que parecía provenir de ninguna parte. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujados con tinta negra brillante. Algunos parecían antiguos, otros simplemente alienígenas. En el centro de la sala había una puerta. No era una puerta común, era alta y angosta, hecha de un material que no podía identificar. Parecía cambiar de color dependiendo del ángulo desde el que la mirara. Negro profundo, plateado metálico, rojo sangre. Encima de ella había un símbolo grabado en relieve, similar a los que decoraban las paredes. Sabía, sin saber cómo, que esa puerta era importante, que detrás de ella se encontraba algo que debía ver, algo que había estado esperando toda mi vida. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que cruzarla sería un error irreversible. Mientras me debatía internamente, los susurros regresaron, esta vez más fuertes que nunca. «Ábrela. Es tu destino. Nosotros estamos aquí». Miré hacia atrás esperando encontrar alguna señal de salida, pero la habitación estaba sellada. No había ventanas, ni puertas adicionales, ni grietas en las paredes. Estaba atrapado. Con manos temblorosas me acerqué a la puerta. Mis dedos temblaban mientras tocaban la superficie de la puerta. Era fría al principio, pero conforme pasaban los segundos, comenzó a calentarse bajo mi contacto, como si respondiera a mi presencia. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que el símbolo grabado encima de la puerta empezaba a brillar débilmente, emitiendo una luz rojiza que pulsaba al ritmo de mi corazón. «Ábrela», susurraron las voces nuevamente, esta vez más insistentes. «No hay vuelta atrás». Sabía que debía resistirme. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, que cruzar esa puerta sería un error catastrófico. Pero otra parte, una voz más profunda y seductora, me aseguraba que lo que había al otro lado era exactamente lo que estaba buscando. Era como si mi curiosidad hubiera tomado vida propia, arrastrándome hacia adelante contra toda lógica. Finalmente cedí. Con un esfuerzo sobrehumano, giré la manija de la puerta y la abrí lentamente. Lo que vi al otro lado fue algo que nunca podría haber imaginado. La habitación al otro lado de la puerta era inmensa, mucho más grande de lo que parecía posible dadas las dimensiones de la sala circular donde me encontraba. Las paredes estaban cubiertas de espejos deformados, cada uno reflejando una versión distorsionada de mí mismo.
Algunos mostraban imágenes grotescas, ojos demasiado grandes, bocas desgarradas en sonrisas imposibles, extremidades retorcidas como si fueran de goma. Otros simplemente me devolvían una mirada vacía, como si ni siquiera estuviera allí. Pero lo más perturbador no eran los espejos. En el centro de la habitación había una figura alta y encapuchada, vestida con una túnica negra que parecía absorber la poca luz que había. Su rostro estaba completamente oculto bajo la capucha, pero podía sentir su mirada fija en mí, atravesándome como un rayo láser. «Bienvenido», dijo la figura con una voz que resonó en cada rincón de la habitación. No era una voz humana, era un coro de tonos superpuestos masculinos y femeninos, jóvenes y ancianos, todos hablando al unísono. Sonaba hermoso y terrible al mismo tiempo. Intenté retroceder, cerrar la puerta y regresar a la seguridad, si es que podía llamársele así, de la sala anterior. Pero descubrí que ya no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, como si estuvieran clavados en cemento. La figura avanzó hacia mí lentamente, levantando una mano enguantada. «No temas», continuó, aunque sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. «Esto es lo que has estado buscando desde el principio. Tu mente anhela respuestas, significado, propósito. Y aquí, en este lugar, encontrarás todo eso. Y más». «¿Quién eres?», pregunté, sorprendido de que mi voz aún funcionara. Salía temblorosa, pero al menos logré pronunciar las palabras. La figura inclinó la cabeza como si estuviera considerando mi pregunta. «Soy el guardián de la puerta», respondió. «Aquellos que cruzan este umbral buscan verdades que no están destinadas a ser comprendidas por los mortales. Pero tú has llegado más lejos de lo que cualquiera esperaba. Eres especial». No estaba seguro de si debía sentirme halagado o aterrorizado. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la figura extendió su mano hacia mí. En su palma había un objeto pequeño y brillante, una llave dorada que parecía vibrar con energía propia. «Tómala», ordenó, y su voz ahora tenía un tono de urgencia. «Es tu única oportunidad de avanzar». Quise decir que no quería nada de aquello, pero mi brazo se movió involuntariamente hacia la llave. Cuando mis dedos tocaron el metal, sentí una sacudida eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Fue doloroso, pero también extrañamente liberador, como si algo dentro de mí se hubiera despertado después de años de letargo. En ese momento los espejos a mi alrededor cobraron vida. Las versiones distorsionadas de mí mismo comenzaron a moverse, a hablar, a gritar. Cada una decía algo diferente. «Esto es un error. Debes continuar. Huye mientras puedas. Ellos te están observando». La cacofonía de voces era ensordecedora, pero entre ellas distinguí una frase que resonó más fuerte que las demás. «Encuentra la salida». La figura encapuchada dio un paso atrás, señalando hacia el fondo de la habitación. Ahora veía que había otra puerta, mucho más pequeña y modesta que la primera. Estaba hecha de madera vieja y astillada, con un picaporte oxidado que parecía haber sido usado miles de veces. «Esa es tu próxima prueba», dijo el guardián, su voz ahora más baja, casi melancólica. «Si logras abrir esa puerta, descubrirás lo que realmente eres. Pero ten cuidado, no todas las respuestas son amables». Me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que debería haber sentido pánico, pero en cambio experimentaba una extraña sensación de calma. Era como si algo dentro de mí supiera que esto era inevitable, que había estado caminando hacia este momento durante toda mi vida. Guardé la llave dorada en mi bolsillo y comencé a caminar hacia la puerta de madera. Los espejos seguían gritando, pero sus voces se fueron apagando a medida que me acercaba. Cuando finalmente llegué,
Coloqué la llave en la cerradura y la giré lentamente. El sonido del metal chirriando fue ensordecedor, pero cuando la puerta se abrió, el silencio volvió a envolverme.